Gracias por venir al lanzamiento de nuestro libro número 100, dedicado a Gabriel García Márquez, 3 cuentos y una proclama, que además celebra nuestros 10 años de existencia, los 10 años del programa de Libro al Viento. Después de muchísimos esfuerzos, negociaciones, esperas, suspensos, por fin tenemos este libro al viento para todos ustedes, que nos parece una excelente forma de celebrar nuestros 10 años y también hacer homenaje a nuestro Nobel de Literatura. Nos acompaña aquí en la mesa Clarisa Ruiz, secretaria de Cultura, Santiago Trujillo, el director del Instituto Distrital de las Artes, Valentín Ortiz, el gerente de literatura, Ana Roda, que estuvo vinculada y sigue vinculada al programa de Libro al Viento de todas maneras a lo largo de estos años, Julio Paredes, que también estuvo cerca del programa antes de ser el editor durante 6 años, y a quien yo le recibí la posta, y pues este servidor, Antonio García, que soy el editor del programa. Estamos compitiendo contra la papayera y espero que pues no perdamos la pelea de decibeles que plantea la bulla cercana. Los voy a dejar entonces primero con Clarisa Ruiz, que los va a saludar y les va a hablar del libro y del programa. Bueno, estoy muy contenta, estamos felices de celebrar este cumpleaños y de celebrarlo pues con Gabriel García Márquez. Creemos que somos muchos los lectores de Gabriel García Márquez, los hijos de Gabriel García Márquez y de Macondo, pero hay otras generaciones que llegan y creemos que este librito al viento va a ayudar a introducirlos, y esperamos que la selección y lo que estos 100.000 ejemplares den para introducir a la lectura nos ayuden a que haya ese homenaje para un autor, que es leerlo. También quería decir que es muy hermoso estar aquí con Ana, sentada, que comenzó esta colección, que hablamos en un café hace 10 años sobre este proyecto. Yo estaba en el ministerio, ya estaba en la alcaldía, y ver que la vida tiene fuerza para continuar en la cultura es muy importante. Me parece también que a este libro lo van a acompañar muchos otros autores. Es un libro para hacer tertulia, para estar en las bibliotecas, para estar en las plazas de mercado, para seguir ese proyecto tan importante de fomento a la lectura y de ganas de seguir leyendo a Gabriel García Márquez. Entonces, felicitaciones al equipo, muchas gracias por estar todos ustedes aquí celebrando con nosotros en esta noche tan hermosa. Muchas gracias.
Bueno, luego del intermedio papayeril, con ustedes Santiago Trujillo, que también va a hablarles del proyecto y de todos los esfuerzos que supusieron también tener este libro en nuestras manos. Bueno, muy buenas noches a todas y todos. Aquí Clarisa decía que después de esta entrada maravillosa de Melquíades, que llegó aquí a la Feria del Libro con Carnaval Circo, estamos aquí muy felices haciendo esta entrega del título 100 del Libro al Viento, que es una demostración de muchas cosas. La primera, que Bogotá ha podido construir una política cultural constante, una política cultural que a través de los distintos gestores que la han tenido a cargo ha podido conservarse, ha podido crecer, ha podido fortalecerse. Tener 10 años de Libro al Viento, cumplir 20 años del sistema de cultura, de participación de cultura, este año tener 20 años de festivales al parque, tener una política de fomento también que se acerca a los 15, a los 18 años, lo que demuestra es que hemos podido tejer en el sector cultural, de la mano de la comunidad cultural de la ciudad, unas políticas sólidas, y los distintos gestores que han tenido la responsabilidad de armar los proyectos o de heredarlos, creo que han sido justos y sabios en mantenerlos y fortalecerlos. Creo que esta entrega del libro 10, del número 100 del Libro al Viento, esta celebración de los 10 años del Libro al Viento, demuestra una perseverancia de un sector cultural que desde la administración pública, pero también desde la sociedad civil, hacen que Bogotá sea cada vez una ciudad más cultural, una ciudad cada vez más artística. Lo otro, decir algo que comenté en la última reunión, es que ojalá esta nueva generación de escritores que están en Colombia y que viven en Bogotá, no se nos vayan a vivir a México o a Buenos Aires o a Madrid, que ojalá podamos construir cada vez una ciudad y un país que pueda albergar sus talentos, sus novelistas, sus cantantes, sus artistas, y poder desde aquí ellos proyectarse al mundo. Y creo que eso lo logramos también con perseverancia, ampliando los espacios de la cultura y el arte, con formación artística para los niños y las niñas de esta ciudad, para que cada vez haya más públicos ávidos de leer novelas, de escuchar música, de adentrarse en el mundo maravilloso del arte y pues de la fiesta y del carnaval, porque eso es la cultura finalmente, fiesta y carnaval. Así que dándole la bienvenida a Melquíades, que ya ha dado como 3 vueltas por este escenario. Ese espíritu festivo de los cuentos y de las novelas y la literatura de Gabriel García Márquez se hace presente también en esta colección, de la cual también, por un esfuerzo enorme que ha hecho la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Educación y Lidartes, contará con el tiraje más representativo de la historia de la colección, que son 100.000 ejemplares de este Libro al Viento, que sin lugar a dudas también son una demostración del talento y del esfuerzo que esta administración está haciendo por el arte y la cultura. Sé que muchas gracias y felicitaciones al Libro al Viento. Estarán ahí, por supuesto, en cada clan, en los 20 clan que tenemos, habrá esta colección de Gabriel García Márquez, y saludar desde aquí pues a su fundadora, Ana Roda, a Julio Paredes, que transitó y que ayudó a que este proyecto se fortaleciera en el tiempo, y al equipo actual, a Valentín como gerente y a Antonio, que han hecho también que esta colección pueda salir adelante. Muchas gracias. Valentín Ortiz, nuestro gerente de literatura, tiene algunos minutos antes de que la papayera regrese. Bueno, pues muchas gracias. Sí, creo que la satisfacción de esta mesa y la que yo veo en la cara de muchos de ustedes, creo que justifica el esfuerzo, no solo personal, el de un equipo que hay en la gerencia, el de una herencia enorme que también hemos recibido y que se ha compartido, porque creo que un proyecto como este solo es posible cuando se trabaja en equipo. Agradecer a la Cámara Colombiana del Libro, porque pues digamos sin su apoyo en la edición de este libro hubiera sido muy difícil. Saludar a Diana Rey, a Enrique González, que hacen parte también de la fiesta, y bueno, saludar a Margarita Valencia, que no está por acá, pero también ha sido alguien muy importante en la construcción de este proyecto. Y además, para no extenderme, invitarlos aquí nomás en el pabellón 19, tenemos la exposición del Libro al Viento, que cuenta de alguna manera lo que ha sucedido en estos 10 años, nos cuenta qué pasó año por año, podemos ver
los diferentes libros que se editaron, entrevistas con las personas que han hecho posible este proyecto, también una red en la ciudad en la que podemos encontrar estos libros, que obviamente necesitamos seguir trabajando y fortalecer esa red de distribución, que ustedes no tengan duda alguna de dónde pueden encontrar estos libros. Y bueno, para finalizar, recordarles que son 100.000, son muchos, pero solo gracias y en la medida en la que ustedes compartan estos libros con otros lectores, va a ser posible que no sean 100.000, sino 200.000 o 500.000. Ver Libro al Viento como un bien público, como un acto de generosidad, es esencial para que podamos tener más y mejores escritores. Y bueno, creo que agradecerle a toda la mesa el apoyo de Clarisa, de Santiago, de Antonio, que es al final el responsable de este proyecto, de Julio y de Ana. Bueno, quisiera hablarles del libro que ustedes van a tener en sus manos, del contenido del Libro al Viento que dedicamos a García Márquez, nuestro libro 100. Empieza con una proclama que se leyó en la ceremonia de entrega del informe de la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo en el Palacio de Nariño en 1996, pero fue escrita en 1994. Se llama Por un país al alcance de los niños. A manera de prólogo está esta proclama que creo que es una hoja de ruta de lo que podría ser un salto cualitativo y cuantitativo en la calidad de vida y en las condiciones educativas y de la ciencia y de la imaginación que tiene el país. Después hay 3 cuentos que creo que son representativos de diferentes momentos y también de diferentes estilos que conviven en Gabriel García Márquez. El primero de ellos es En este pueblo no hay ladrones, que es de 1962, y ahí hay un García Márquez que tiene un registro muy realista. Es el Gabo de las frases contundentes, que está mucho más cercano a uno de sus modelos, que sería Hemingway, que a esa corriente también faulkneriana que convive en su literatura. En este pueblo no hay ladrones también tiene una cosa particular que yo creo y es que contradice la idea de que Gabo no hace diálogos. Es un cuento que está lleno de diálogos y que los diálogos todo el tiempo están funcionando. Él mismo decía que no era muy diestro para hacer diálogos y que evitaba los diálogos, pero creo que En este pueblo no hay ladrones es una muestra de que también era bueno para los diálogos y que a pesar de su modestia con respecto a ese aspecto de su literatura, sigue siendo pues como un cuento que nos muestra que al mismo tiempo es un muy buen dialoguista. El segundo cuento es un señor muy viejo con unas alas enormes, que es del 68, y es un cuento más lírico, es un cuento de frases más largas, es un cuento de un registro que está, digamos, apartándose del realismo de En este pueblo no hay ladrones y entrando a ese universo del realismo mágico que es la parte, digamos, más distintiva o lo que más se pondera de su obra. Ahí ya hay un ángel caído, una mujer que se convirtió en araña por no hacerle caso a sus padres, un montón de elementos que retomará a lo largo de su literatura, pero que muestran otro García Márquez respecto al del primer cuento. El tercer cuento es El rastro de tu sangre sobre la nieve, que es un cuento del 76, pero que fue incluido en los 12 cuentos peregrinos. Posteriormente, pues casi 20 años después, ¿no? Y este es un García Márquez que, sin abandonar todo ese tono y esas raíces caribeñas que fueron distintivos, es el García Márquez que está pagándole tributo a su estadía en Europa. Es un García Márquez que
que está como dialogando con esa cultura europea, pero sin olvidar esa parte pues caribe que también está puesta ahí y que además es una bella historia de amor. Entonces pues creo que tenemos una selección que muestra todos esos flancos de García Márquez, el fantástico, el realista, el cosmopolita, el caribeño, y pues me parece que, y también sin, pues como teniendo en cuenta pues todas las proporciones y las salvedades, también el Gabriel García Márquez ensayista, el Gabriel García Márquez pensador, que está en la proclama, y que con todo ese lirismo de todas maneras nos está entregando unas ideas para concebir el futuro del país que creo que si se cumplieran nos harían una mejor nación. Nos acompañan Ana Roda, fundadora del programa, que estuvo 4 años al frente de él, y Julio Paredes, de quienes yo recibí pues la posta, pero que son los artífices de que esto esté sucediendo en este momento, y que fueron los que sentaron las bases de todo esto. Quisiera darle la palabra a Ana primero para que nos cuente un poco de su experiencia y de esas ideas germinales y de cómo esos sueños se fueron concretando para que tuviéramos este hermoso programa y que estuviéramos hoy aquí sentados. Bueno, buenas noches a todos. Yo pues estoy realmente muy contenta de estar aquí hoy, otra vez, de nuevo, hablando del libro Al viento, y ver que al logo ese que hicimos hace 10 años, chiquitico, con el niño leyendo, se le añadieron los 10 años. Me llena de orgullo, me llena de felicidad, porque me hace pensar que este fue un programa que muy rápido se vio que la gente se lo apropió. Se lo apropiaron los lectores, se lo apropiaron los gestores culturales de los barrios, se lo apropiaron las personas que trabajaban en ese momento en Misión Bogotá, que fueron realmente nuestra mano derecha en el programa. Se lo apropiaron los maestros en los colegios, los alumnos que se los llevaban a su casa, la gente que subía a los buses y que lo prestaba. O sea, fue un programa que muy rápidamente la gente apropió, y tan rápidamente apropió y tanto apropió que llevamos ya 10 años con el programa. Pero también me complace mucho saber que un programa así como este haya tenido la continuidad y haya tenido los equipos sucesivos que han sabido continuarlo, que han sabido mejorarlo, que han sabido llevarlo a más sectores de la ciudad. Entonces realmente para mí es una gran felicidad, pero lo digo como persona que estuvo desde el principio ahí, saber que este programa sigue tan vivo, y no solo eso, sino que se celebra con este título de Gabo, que yo creo que era uno de los sentidos iniciales del programa. Uno de los sentidos iniciales del programa fue que cuando se estuviera hablando de algo de literatura que nos involucraba a todos, porque la literatura, como ustedes saben, nos involucra a todos y a cada uno, no hubiera nadie que no tuviera en la ciudad la oportunidad de tener acceso a ese texto que en un momento dado involucraba a toda una comunidad. En este caso se celebra, ahora que estamos conmemorando pues la muerte y llorando y celebrando también al gran García Márquez, pues se celebra con un libro que le está hablando pues a los niños, nada menos, aparte de dar 3 hermosísimos cuentos, quizás uno de los textos que yo he leído de Gabo más comprometidos y más serios, hablando de la educación y de la cultura como algo que tiene que pertenecer a la vida cotidiana de las personas. Y creo que ese fue el sentido del libro Al viento, es mostrar que la literatura, toda la literatura, la más antigua, la más moderna, la de niños y la de adultos, pertenece a la vida cotidiana nuestra, nos está hablando de la vida y nos está hablando de lo más importante de la vida, pues que somos nosotros. Ese creo que fue el sentido del libro Al viento. El otro sentido importante que creo que se conserva y ha tenido, digamos, repercusiones, es que no hay manera de hacer promoción de lectura sin libros. Hacer promoción de lectura no es hablar de las maravillas de la lectura, hacer promoción de lectura es propiciar el encuentro de los lectores
con los descubrimientos que puedan hacer por sí mismos con un libro. Y eso es lo que se buscó desde el principio con este programa, puesto que nosotros, sin buscarlo, yo fui a visitar cuando empecé a trabajar en cultura, digamos desde la parte pública, yendo a colegios en esa época de maestras de niños chiquitos que me decían: nosotros no tenemos una biblioteca, yo no tengo un libro para leerles cuentos a los niños, yo me siento por las noches y escribo cuentos para leerles a los niños. O como otra vez que fui a un lugar donde había niños autistas, niños con problemas de aprendizaje, y ellos me decían: nosotros no tenemos una biblioteca, habían conseguido con dificultad 3 libritos que los niños se enloquecían mirando. Y uno dice: no hay derecho que en una sociedad como la nuestra, lo más importante que tenemos nosotros, que es la cultura, y dentro de la cultura la literatura, con toda la riqueza de conocimiento humano que nos trae, no esté al alcance de todos. Creo que ese fue uno de los grandes sentidos del Libro al Viento que se ha venido cumpliendo estos 10 años. Y finalmente el otro gran sentido es el de la ciudad, es el de la libertad que da que un libro circule de mano en mano, que nos apropiemos de él, que sintamos que todos compartimos algo tan importante como el libro y las lecturas. Eso es básicamente lo que quería decir. Me alegra mucho poder celebrarlo aquí con ustedes, estos 10 años del Libro al Viento. Y Julio Paredes. Bueno, buenas noches. Primero, muchas gracias por la invitación a IDARTES, a la Secretaría, a la Alcaldía. Pues yo también, pues recogiendo un poco las ideas que plantearon aquí en la mesa todos, y lo último que dijo Ana, yo como editor, yo alcancé a trabajar en 60 títulos más o menos, y siempre traté de cumplir con digamos, esa primera proclama, como dice García Márquez en el primer texto, de ofrecer la literatura a cualquier lector. Es decir, yo creo que una de las cosas más importantes a nivel editorial con Libro al Viento es que desde un comienzo se tuvo muy claro que el programa no iba a ser condescendiente ni iba a ser paternalista con los lectores, es decir, que iba a partir de la convicción de que cualquiera en cualquier momento puede leer cualquier texto, y específicamente cualquier texto de literatura. Creo que eso era pues fue una de las características con las que se inició el programa, y creo que sigue siendo una de sus grandes virtudes. No es solamente hacer una distribución multitudinaria y de grandes dimensiones en números de libros, sino que viene detrás un trabajo. Además, esto no es un trabajo individual, es decir, yo nunca, en las decisiones que se tomaron a nivel editorial, nunca fueron decisiones individuales, siempre fueron decisiones de un equipo de trabajo, desde las personas que estaban trabajando a nivel de contratación de autores, contratación de traducciones, con los impresores, con la gente, con los correctores, con quienes diagramaban el texto, con quienes trabajaban, digamos, en la parte operativa del libro. Creo que todos en un momento estaban comprometidos constantemente con Libro al Viento. Yo simplemente trataba de llevar a buen término, digamos, esas ideas que se discutían y que se buscaba, pues, aproximar al público bogotano a una gran cantidad de textos que de otra forma no habrían llegado, o que habrían tenido un filtro previo para que llegaran. Pero también el Libro al Viento, además de haberse convertido en un proyecto institucional estatal con la fuerza suficiente para soportar y mantenerse a lo largo de 10 años, Libro al Viento es una experiencia que se ha replicado en varias partes, y una de las más interesantes es una que se replicó en Sao Paulo creo que desde hace 3 o 2 años empezó un proyecto que se inspiró directamente en Libro al Viento. Varias de las ciudades en Colombia, muchas de las ciudades en Colombia han querido replicar el proyecto de Libro al Viento bajo las mismas características, bajo los mismos parámetros, bajo las mismas intenciones que ha tenido Libro al Viento desde el comienzo. También lo acompañaron experiencias como la experiencia de hacer libros
al viento en lectura braille, por ejemplo, que eso es totalmente inédito en programas de promoción de lectura colectivos y oficiales. Entonces mi experiencia como editor durante esos 60 títulos fue simplemente replicar y acompañar una propuesta que venía desde los primeros títulos que empezó a trabajar Ana Roda, y obviamente acompañar y ofrecer pues el porvenir, el pronóstico. Yo siempre tuve la sensación, a pesar de las dificultades presupuestales, etcétera, siempre tuve la convicción de que era un proyecto que se iba a sostener en el tiempo. Y hoy estamos confirmándolo, es decir, llegar un libro, un proyecto que es un bien público, que es gratuito, que se entrega a la gente en la calle, haya durado 10 años y se esté cerrando en el número 100 con estos 4 textos tan importantes, pues confirma que el trabajo de ese equipo continúa. Es decir, lo importante aquí es que esto es un trabajo en equipo, hay voluntad para poder hacer el proyecto, y yo pues obviamente pues es un honor haber participado en ese proyecto. La experiencia ya directa con los lectores, por ejemplo, también que el libro del viento se haya convertido en bibliotecas personales, es otra de las experiencias muy interesantes y muy bonitas que no estaban dentro de las primeras proclamas y definiciones del libro al viento, pero que se volvieron una práctica natural y espontánea de crear una biblioteca personal. Creo que el libro al viento es un escenario que es múltiple, que no se cierra solamente en la impresión y distribución de títulos, sino que ha generado una comunidad de lectores que es impresionante. Es decir, si ustedes simplemente hacer una pesquisa más o menos espontánea e informal de lo que ha sucedido con Libro al Viento a nivel de comunidad, a nivel de, por ejemplo, de los colegios públicos, cómo los libros se convierten en bestsellers en las lecturas de los colegios, es impresionante. Es decir, cosas que uno no había previsto, y lo que ha generado Libro al Viento a nivel de lectura y de realidad de lectura es una cosa que creo que es inédita, es incomparable, y por eso tanta gente quiere replicarlo. Entonces, de nuevo, pues muchas gracias por la invitación, y pues obviamente lo que viene y lo que va a seguir, pues esto es, yo creo que no hay quien lo pare, como dicen. Bueno, gracias. Bueno, para cerrar, quisiera leerles un fragmento de la proclama de Gabriel García Márquez por un país al alcance de los niños. Somos conscientes de nuestros males, pero nos hemos desgastado luchando con... Es en la página 14, para los que lo quieran seguir. El último párrafo de la página 14. Somos conscientes de nuestros males, pero nos hemos desgastado luchando contra los síntomas mientras las causas se eternizan. Nos han escrito y oficializado una versión complaciente de la historia, hecha más para esconder que para clarificar, en la cual se perpetúan vicios originales, se ganan batallas que nunca se dieron y se sacralizan glorias que nunca merecimos. Pues nos complacemos en el ensueño de que la historia no se parezca a la Colombia en que vivimos, sino que Colombia termine por parecerse a su historia escrita. Por lo mismo, nuestra educación conformista y represiva parece concebida para que los niños se adapten por la fuerza a un país que no fue pensado para ellos, en lugar de poner el país al alcance de ellos para que lo transformen y engrandezcan. Semejante despropósito restringe la creatividad y la intuición congénitas y contraría la imaginación, la clarividencia precoz y la sabiduría del corazón, hasta que los niños olviden lo que sin duda saben de nacimiento, que la realidad no termina donde dicen los textos, que su concepción del mundo es más acorde con la naturaleza que la de los adultos, y que la vida sería más larga y feliz si cada quien pudiera trabajar en lo que le gusta, y solo en eso. Esta encrucijada de destinos ha forjado una patria densa e indescifrable, donde lo inverosímil es la única medida de la realidad. Nuestra insignia es la desmesura, en todo, en lo bueno y en lo malo, en el amor y en el odio, en el júbilo de un triunfo y en la amargura de una derrota. Destruimos a los ídolos con la misma pasión
con que los creamos. Somos intuitivos, autodidactas, espontáneos y rápidos, y trabajadores encarnizados, pero nos enloquece la sola idea del dinero fácil. Tenemos en el mismo corazón la misma cantidad de rencor político y de olvido histórico. El éxito resonante o una derrota deportiva pueden costarnos tantos muertos como un desastre aéreo. Por la misma causa somos una sociedad sentimental en la que prima el gesto sobre la reflexión, el ímpetu sobre la razón, el calor humano sobre la desconfianza. Tenemos un amor casi irracional por la vida, pero nos matamos unos a otros por las ansias de vivir. Al autor de los crímenes más terribles lo pierde una debilidad sentimental. De otro modo, al colombiano sin corazón lo pierde el corazón. Pues somos dos países a la vez, uno en el papel y otro en la realidad. Aunque somos precursores de las ciencias en América, seguimos viendo a los científicos en su estado medieval de brujos herméticos. Cuando ya quedan muy pocas cosas en la vida diaria que no sean un milagro de la ciencia. En cada uno de nosotros cohabitan de la manera más arbitraria la justicia y la impunidad. Somos fanáticos del legalismo, pero llevamos bien despierto en el alma un leguleyo de mano maestra para burlar las leyes sin violarlas, o para violarlas sin castigo. Amamos a los perros, tapizamos de rosas el mundo, morimos de amor por la patria, pero ignoramos la desaparición de 6 especies animales cada hora del día y de la noche por la devastación criminal de los bosques tropicales. Y nosotros mismos hemos destruido sin remedio uno de los grandes ríos del planeta. Nos indigna la mala imagen del país en el exterior, pero no nos atrevemos a admitir que la realidad es peor. Somos capaces de los actos más nobles y de los más abyectos, de poemas sublimes y asesinatos dementes, de funerales jubilosos y parrandas mortales. No porque seamos buenos unos y otros malos, sino porque todos participamos de ambos extremos. Llegado el caso, y Dios nos libre, somos capaces de todo.